Hola, buenos días. El día de hoy vamos a dar inicio a una sesión de participación de los compañeros que están inscritos en la versión presencial en el diplomado y de algunos compañeros que nos han acompañado en línea y cuyas exposiciones veremos reflejadas el día de hoy. Quiero comentarles a los compañeros que nos acompañan en línea que a partir de ayer ya pudimos ver nosotros que hay comerciales en la transmisión en línea. No se desesperen, las transmisiones van a tener así pequeños espacios de interrupción por los comerciales que van a estar pasando, lo cual no quiere decir que la sesión no la puedan ver en su totalidad. Y bueno, pues vamos a dar comienzo con la exposición de las compañeras Janet Leal Cruz, Nictejal Quisira Alquisira y Eva Santiago, quienes nos van a compartir con su ponencia Economía Social, Participación y Trabajo Institucional. Y bueno, sin mayor preámbulo, les dejo la palabra, compañeras. Bueno, pues muy buenos días. Nuestro tema está enfocado al trabajo institucional que tenemos que trabajar, bueno, que tenemos que realizar de aquí en adelante. Bueno, siguiendo el formato del documento que elaboramos, vamos a tener el siguiente contenido. Vamos a dar de manera general un diagnóstico, vamos a dar también una propuesta general, nuestro diagnóstico específico, que bueno, ya lo van a ir desglosando, más las propuestas específicas que todos hemos estado dando y que en este caso, bueno, tienen otro enfoque que quizás no es nada nuevo, pero sí es importante retomarlo. Bien, nuestro diagnóstico general inicia con una retórica de lo que fue los antecedentes de ahora del Instituto Nacional de la Economía Social, el FONAES. Sabemos que en 1991 se emite el decreto por el que se establece el programa y el Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, con el objetivo de crear empresas de campesinos para campesinos, esa fue la iniciativa, e impulsar proyectos productivos de grupos en áreas urbanas. Inicialmente, el programa estuvo a cargo de la Secretaría de Programación y Presupuesto, en la rama de producción y junto con otros fondos. Para 1992 y 1994 ya era parte de la Secretaría de Desarrollo Social y ya, bueno, era promotor del desarrollo social y tenía otra vertiente. Posteriormente, y si se fijan, fue, digamos que evolucionando y fue incluyendo otros conceptos, aparte de impulsar los proyectos productivos, que finalmente esa era la base. En 1994 y hasta 1998, de ingreso y de empleo, ya bueno, se enfocaba a la problemática del desempleo que se venía generando desde finales de los 90 y lo vamos a ver más adelante hasta el 2000. En 1999, las reglas de operación del entonces FONAES se enfocaban en la generación del desarrollo productivo de las organizaciones sociales en condiciones de pobreza extrema. Ya se incluía a la población de escasos recursos y se buscaba la manera de impulsarlos e incluirlos en el sector económico. La política cambia radicalmente ya y con ese enfoque económico para el año 2000, cuando el programa queda a cargo de la Secretaría de Economía y en el Plan Nacional de Desarrollo se establece como objetivo principal el crecimiento con calidad. Y para ello, bueno, el objetivo sectorial era coordinar la asistencia a comunidades de alta y muy alta marginación y generar sociedades productivas, ya no solamente en zonas urbanas, sino también en rurales, en apoyar asociaciones, organizaciones de campesinos y grupos sociales que tuvieran como base económica un proyecto productivo. En el sexenio posterior, ya en 2007-2012, digamos que el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo cambia a impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos mediante la promoción y fortalecimiento de proyectos productivos. Aquí, bueno, ya digamos que la preocupación principal se enfoca ya en la generación de empleo, en la generación de ocupaciones. Sabemos que
Aunque la expectativa presidencial de ese entonces era generar empleos, bueno, pues se trató de hacer también, sobre todo en la población de escasos recursos. Bien, en torno a esta historia y a todas las actividades o las estrategias que se implementaron en estos años con base en los proyectos productivos, bueno, el enfoque era crear empresas sociales o lo que se llamó empresas en solidaridad. Digamos que esto era una alternativa de apoyo para organizaciones rurales y urbanas y tuvieron un enfoque muy económico, y estos apoyos que entonces otorgó FONAES y que bueno, hasta la fecha ya con la transición al Instituto Nacional de la Economía Social, fue los apoyos para la formación de capital productivo, beneficiando la puesta en marcha de proyectos productivos y empresas sociales en sectores importantes de la población mexicana de escasos recursos. Sabemos que los apoyos no solo era el impulso de proyectos productivos, también era el facultamiento empresarial. Hay 3 estrategias que hasta ahorita, bueno, hasta este año se están operando, que es el impulso a proyectos productivos para la generación de ocupaciones, el facultamiento empresarial a través de capacitación y asistencia técnica, la promoción comercial, a través de ferias, a través de eventos, encuentros de empresas sociales exitosas. Ya el FONAES también incluyó la equidad de género en el año 2001 y también se enfocó en asistir, en impulsar proyectos productivos de población en situación de vulnerabilidad y de mujeres. En el caso de, bueno, el ejercicio del gasto también fue significativo. Podemos tan solo señalar que en 2008 teníamos ya ejercidos 926 millones de pesos y para 2012 y 2013 pues el monto supera los 2,000 millones de pesos, lo cual consideramos que es significativo, sobre todo porque ya en esta transición tenemos que retomar la esencia de las empresas sociales, de las organizaciones sociales, y ya en el marco de la Ley de Economía Social y Solidaria, bueno, la tarea se hace mucho más grande y tiene mayores alcances, lo cual pues obviamente como institución tenemos que considerar y ya más adelante vamos a ver las propuestas, pero creo que es importante señalar que el trabajo tiene que salir de la misma institución hacia la población objetivo que ahorita vamos a atender, que lo hemos retomado. Y bueno, ahorita mis compañeras les van a explicar un poquito más lo que sigue del diagnóstico general. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo les voy a explicar sobre el diagnóstico general. Nosotros para desarrollar el diagnóstico general hicimos una planeación estratégica. Bueno, más que hacerla, la integramos porque ya hay elementos que están dados en algunas normatividades, como es el caso de la misión y la visión del instituto, que está en el Código de Conducta de los Servidores Públicos del INAES, y viene, bueno, este Código de Conducta ya está actualizado y considera la misión, que dice: ser una institución pública al servicio de la gente, responsable de diseñar e instrumentar la política de fomento del sector social de la economía a fin de fortalecerlo, articularlo, visibilizarlo, hacerlo más productivo, contribuyendo así a su inclusión en la economía y a fomentar la vida comunitaria y la cohesión social. En cuanto a la visión, dice que es construir la institución pública que promueve, fomenta e instrumenta la política de desarrollo del sector social de la economía, basado en la inclusión productiva, preferentemente de los jóvenes, con criterios de sustentabilidad y solidaridad. En cuanto al objeto, que viene en el artículo 13º de la Ley de Economía Social y Solidaria, dice: instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la economía con el fin de fortalecer y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo económico del país a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del sector. Bueno, otro elemento de la planeación estratégica, que sí lo desarrollamos, fue un análisis FODA. En este análisis FODA, digo eso en términos generales, consideramos como en la parte interna, que son las fortalezas y las debilidades, consideramos que cambiar de sede por parte del instituto
puede dar una perspectiva diferente y dar el brinco de del posicionamiento que tenía el FONAES ahora como INAES. Y también otra de las fortalezas que consideramos es contar con personal experimentado en la actividad del instituto, ya que en la primera fase de lo que era el FONAES se han integrado personas que hace tiempo trabajaban y que han aportado experiencia, y también pues gente que ha llegado con experiencia y que se ha mantenido durante varios años laborando en lo que era FONAES y ahora el INAES, y que nos ha aportado conocimientos y también, como vuelvo a comentar, la experiencia. Sí, no. ¿Ya no? Sí, si no sigo, continúo con mis impresiones. Sí, a capela. ¿La continuamos mientras que se reinicia y ya te la volvemos a poner? Sí, claro. Digo, yo puedo aquí con la impresión. Pero es que si no también corre el tiempo, ¿no? Sí, no, sí lo digo. Adelante. ¿Sí? Bueno, por cuestiones técnicas, les voy a leer algunas cuestiones. En cuanto a las debilidades que nosotros tenemos considerados, son las reglas de operación vigentes. Esto es lo que estábamos ya comentando a lo largo del diplomado. Nuestras reglas de operación requieren de algunas modificaciones para el siguiente ejercicio fiscal. Y también lo que se comentaba en sesiones anteriores, que es la falta de homogenización en la interpretación de las reglas de operación y la ley de la economía social y solidaria. Como oportunidades, nosotros vimos que es relevante la intervención que tenemos como instituto en las estrategias transversales, como es el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Como amenazas, que son pues situaciones que nosotros como instituto no podemos controlar, pero sin embargo lo tenemos que considerar para la operación, tenemos como amenazas los desastres naturales que frecuentemente hay y un aumento de los niveles de inseguridad que muchas veces inciden en la operación de las delegaciones. Y bueno, ya pasando a lo que es la propuesta general, tenemos que se requiere una vinculación más, una vinculación interinstitucional con algunas instituciones que nos permitan dar o potencializar los apoyos que se le da a la población objetivo, a nuestros beneficiarios, y también la promoción del programa de fomento a la economía social. En este caso estamos planteando difusión del quehacer del instituto y también más bien difundir cuáles van a ser los programas y las acciones que se van a desarrollar por parte del instituto, además de crear sinergias entre los organismos de la economía social y difundir y sensibilizar la importancia del sector social de la economía. Esto lo podemos hacer a través del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica y del Observatorio del Sector Social de la Economía. Esta es la siguiente. Exacto. Muy buenos días, mi nombre es Eva Santiago y me toca hablar en materia ya de operatividad y normatividad del Instituto Nacional de la Economía Social. En este caso, realizamos un diagnóstico específico enfocado en dos temas: reglas de operación y cuestiones institucionales. Dentro de las reglas de operación encontramos que hay tres temas muy trascendentales dentro de las reglas de operación que han venido complicando la operatividad del mismo instituto. En este caso, colocamos la complejidad de las reglas de operación que actualmente maneja el instituto, la rigidez con la que se emplean estas reglas de operación y la falta de acompañamiento institucional que ha venido
afectando el objetivo institucional que tiene este órgano desconcentrado. Dentro de la complejidad está la situación que se ha venido proliferando una cadena de gestores en donde ellos mismos van implementando o van creando o se van adueñando de la forma y cómo va manejando las reglas de operación, siendo que la población objetivo, bueno, más bien siendo que el instituto pierda objetividad dentro de llegar directamente con la población objetivo, ya que estos intermediarios se van acaparando del conocimiento del mismo conocimiento de las reglas de operación. La rigidez marca, es un tema también importante dentro de las reglas de operación, porque actualmente las delegaciones actúan en base al estricto sentido que maneja las reglas de operación, por lo que se llenan en situaciones, se sienten un poco atados las delegaciones en poder llevar a cabo una operatividad eficaz y realmente enfocada a la intención de poder ayudar y acompañar a los propios beneficiarios, por lo que hace situaciones complejas en el sentido de que tienen que en el tema de rigidez, las reglas de operación tienen que ser y se tienen que acatar como se manifiestan dentro de la propia letra. Y la falta de acompañamiento institucional, bueno, ha sido un tema que las propias delegaciones se han visto limitadas para poder llevar a cabo esa actividad, puesto que el mismo personal que se maneja pues no se da abasto con el número de solicitudes y el número de beneficiarios que maneja el propio programa. Este sería uno de los aspectos en el diagnóstico específico, y a continuación mis compañeros van a dar otros aspectos específicos del mismo proyecto. Bien, bajando esto de lo que señalaba nuestra compañera de las reglas, sabemos que, bueno, hemos trabajado con una normatividad un poco densa, un poco complicada, que también se ha ido hacia las delegaciones. No hay que olvidar que cuando hablamos de institución también están las delegaciones y son los que se enfrentan a más dificultades porque son la ventanilla de la institución, porque ellos siempre tienen muchos problemas al tener contacto directo con los solicitantes, con los beneficiarios, y se ven atados de manos muchas veces por esa normatividad tan rígida, como lo explicaba Eva. Bien, además ya una vez que nosotros bajamos esas reglas de operación a los procedimientos y a los procesos, pues se genera todavía, o se hace un poquito más complejo, porque esos mismos procesos, esos mismos procedimientos nos hacen dar N vueltas, ¿no? Desde las delegaciones hasta nosotros, y se generan no solo tiempos muertos, sino cuellos de botellas. Aunque anteriormente se han hecho intentos por mejorar los procesos, bueno, vemos que todavía se generan retrabajos y son caminos muy largos, y aunque hay estrecha comunicación con las delegaciones, hay veces en que las mismas actividades se saturan y tenemos que esperar periodos de tiempo a que nos den la respuesta, ya sea una unidad administrativa, las mismas delegaciones, el mismo solicitante, el mismo beneficiario, en cada una de las etapas del proceso de autorización de solicitudes, en la entrega de recursos o hasta en la misma comprobación. Nuestro diagnóstico está enfocado efectivamente en procesos, pero procesos que generan retrabajos. Y ya en la propuesta vamos a ver cómo necesitamos irnos hacia la simplificación. Ya lo empezamos con las reglas de operación que van a regir el programa de fomento a la economía social dentro del instituto, y creo que debemos seguir sobre esa línea, ¿no? Sobre la simplificación de procesos y la simplificación normativa. Bueno, en la misma diapositiva, por favor. En la parte de sistemas e infraestructura informática, consideramos que principalmente las coordinaciones generales que son operativas, que son sustantivas, cuentan con sistemas de información en los cuales
pues van introduciendo información de los apoyos que otorgan, y muchas veces están aislados. Nosotros estamos proponiendo un sistema de información que todas las coordinaciones generales que esté alimentado por ellos. ¿Para qué? Para que tengamos datos reales, actualizados, y esto nos permita tomar una mejor decisión, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que eso es lo que se puede requerir, y también que también tenga candados de seguridad dependiendo de las funciones de los servidores públicos que lo utilicen para poder accesar a este sistema de información. Ya para finalizar, vamos a concluir con las propuestas específicas que nos enfocamos en esta ocasión en 4 temas importantes y trascendentales para esta operatividad del Instituto Nacional de Economía Social, y comenzamos con unas reglas de operación más simples y sencillas, lo que ya se está llevando a cabo con esta nueva forma de trabajo que vamos a realizar ahorita iniciando principios de año. La simplificación de procesos también es algo que nos tenemos que enfocar muchas las áreas, ya que actualmente se manejan procedimientos tras procedimiento, y eso va complicando un poquito más el actuar de los propios servidores públicos en el momento ya de poner en marcha el programa, ¿sí? La optimización de los sistemas de información, como bien comentaba mi compañera Nicté, también va enfocada a llevar a cabo un sistema interno en donde todas las unidades administrativas estén arrojando información constante y actualizada respecto a las áreas que maneja cada una de la estructura del instituto. Eso vendría a complementar mucho la actividad y acortar los tiempos entre unidades, entre información que se requiera de una unidad a otra, y esa misma información se vea plasmada en ese mismo sistema que queremos implementar. Y bueno, también el acompañamiento institucional es muy importante, ya que muchas veces el éxito el objetivo de la institución esté encaminada obviamente al éxito, perdón, tiene que ver mucho con el acompañamiento institucional, ¿sí? Esos son los 4 grandes temas que hacemos como propuestas específicas de nuestro proyecto de trabajo. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Preguntaría si hay preguntas o comentarios para las compañeras. No. Bueno, pues les agradecemos mucho. Al final cerraremos con comentarios respecto a todas las exposiciones. Muchas gracias y felicidades. El siguiente equipo es el integrado por Lisbeth Adriana Hernández Ríos, Adriana Lisette García Castro y María Lisette Acosta Aguirre. Les voy a pedir, compañeras, que se hagan un poco hacia acá para que puedan salir en el recuadro y las puedan ver los compañeros que están en línea, porque hasta allá no se alcanzan a mirar de manera completa. Entonces, si gustan acercarse. El tema con el cual ustedes nos van a apoyar es banca social, evaluación y seguimiento, ¿sí? Pues les dejo el micrófono, el espacio es suyo. Buenos días. Bien, nosotros vamos a hablar de la banca social, la evaluación y el seguimiento de los apoyos otorgados por el INAES. Primero vamos a hablar un poquito de la banca social, que se ha convertido en los últimos años en un impulsor de las economías en municipios de alta marginación, detonando proyectos productivos en lugares donde la banca comercial no le es rentable su instalación. Los sistemas financieros formales son poco profundos, por lo que la mayoría de la población no tiene acceso a ellos. Como consecuencia, las personas de bajos recursos tienen que recurrir a los mercados financieros informales, caracterizados por tasas de interés
de interés alta e inseguridad jurídica en las distintas transacciones. Existen instancias gubernamentales con diferentes tipos de apoyos, como son las líneas de crédito o los subsidios, las cuales no siempre operan de manera adecuada o solucionan la problemática de las entidades financieras. El gobierno federal busca atender al sector social de la economía, proporcionándole mediante las instituciones de la banca social los instrumentos para que genere las ocupaciones y los servicios y productos que demanda el mercado interno. La banca social es el sistema de ahorro y crédito popular cuyos servicios financieros están orientados al desarrollo individual, familiar y comunitario, combinando los beneficios sociales con la rentabilidad económica de la banca tradicional. En apoyo a esta, el INAES formuló una estrategia para el desarrollo y consolidación de las cajas solidarias, mismas que buscan llevar servicios bancarios y financieros confiables con tecnología a las zonas geográficas de mayor marginación del país. Las cajas solidarias son un peculiar sistema de organización de entidades de ahorro y o préstamo para la población de bajos ingresos, que no tiene acceso a servicios financieros formales. El programa de cajas solidarias surgió en 1993 para promover la constitución de cajas y ahorro y préstamo, a través de las iniciativas de campesinos que decidieron reorientar la recuperación del programa denominado Crédito a la Palabra, para formar el patrimonio de dichas entidades financieras. Por su parte, el entonces FONAES les otorgaba apoyos para la instalación de las oficinas, así como capacitación básica requerida para que pudieran iniciar operaciones. Gradualmente, conforme pasaron los años, se fueron incrementando el número de cajas solidarias dentro del territorio nacional. Las entidades de crédito y otras instituciones financieras componen la primera línea de defensa contra las crisis financieras. Tienen la responsabilidad de mantener su viabilidad y solvencia, así como de comprobar la solvencia de los prestatarios y de este modo gestionar los riesgos que asumen. Atendiendo a que la cobertura de servicios financieros a la población de escasos recursos difícilmente se va a lograr con la banca comercial tradicional, fue necesaria la implementación de instrumentos bancarios que acercaran principalmente el ahorro y el crédito de la población y que pudieran impulsar las economías locales, contribuyendo a la generación de empleos y mejorando sus condiciones de vida. Uno de estos instrumentos es el modelo de cajas solidarias, las cuales están integradas por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y sociedades financieras comunitarias. Mediante la constitución de nuevas entidades financieras con esta figura, la apertura de sucursales o bien mediante la fusión de varias ya existentes, lo que ha servido como un vehículo adecuado para adecuarse como motores de desarrollo de los municipios más marginados del país. Entre los logros que han alcanzado con el programa de cajas solidarias está el establecimiento de una red financiera de cobertura nacional, las cuales han dado prioridad a las zonas de mayor marginación. El combate a la usura, principalmente en zonas de mayor marginación, donde las tasas de interés ofrecidas por otras instituciones financieras son muy elevadas en comparación a las otorgadas por las cajas solidarias. La reestructuración y consolidación del sistema de recuperaciones de apoyos a través de esquemas de capitalización de apoyos y la dispersión de los apoyos de proyectos productivos en su momento del FONAES a través de cajas solidarias. De esta manera es imprescindible que se continúe con esquemas de apoyo para incrementar y fortalecer la cobertura de servicios financieros, así como continuar con la profesionalización de las mismas entidades financieras mediante programas de capacitación y promoción, entre otros. La estructura del programa para el fomento y consolidación de la banca social se puede considerar adecuada, ya que se enfoca en atender áreas estratégicas, pero se considera necesario el aplicar mejoras a través de las siguientes acciones de colaboración con el objeto de impulsar con mayor fuerza el impacto positivo del programa. Una de estas es mantener una coordinación estrecha con otras dependencias federales, impulsar la red de la banca social para la dispersión de los programas sociales del gobierno federal,
consolidar alianzas estratégicas con organismos internacionales para replicar modelos exitosos adecuados al sector de ahorro y crédito popular mexicano, dar mayor difusión de la importancia del sector de ahorro y crédito popular al público en general y dar mayor promoción de la importancia de las cajas solidarias dentro del sector social de la economía. En este sentido, con estas acciones se busca lograr, además de la ampliación de la cobertura de los servicios financieros, a consolidarlas como las redes de banca social más importantes a nivel nacional y eficientar los servicios bancarios que éstas ofrecen. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar de lo que es la evaluación de los programas, lo que resulta importante para obviamente el seguimiento de estos y a su vez ver en qué el gasto público de estos. De acuerdo al reporte del Foro Económico Mundial sobre el Sistema Financiero presentado en el mes de octubre del 2012, México se encuentra ubicado en la posición 43 entre 62 economías evaluadas. Según reportes anteriores, tuvo un retroceso de 2 lugares. Esta calificación del Foro Económico Mundial considera un rango de entre 1 y 7 para evaluar qué tan accesible es el sistema financiero de una economía con mediciones particulares como ambiente institucional, de negocios, estabilidad financiera, bancos, intermediarios financieros no bancarios, así como acceso y disponibilidad de capitales. Este reporte evalúa qué tan accesible es el sistema financiero de una economía, por lo que se considera importante que se valore el impacto de la aplicación del presupuesto, no solo por cuestiones de auditoría, sino porque su ejercicio es trascendente para el fortalecimiento de la población objetivo, así como para detonar el desarrollo de las comunidades. La evaluación es de importancia, pues enfatiza el valor de la planeación, facilita la cuantificación de objetivos y metas a través de indicadores, apoya la eficiencia en el sector público y mayor rendición de cuentas. Es preciso señalar que los logros obtenidos, o bien el impacto causado por la aplicación del programa de cajas solidarias, no son medibles por algún sistema de evaluación, por lo que su aplicación se ha dejado solo al conocimiento empírico. En este sentido, se considera de vital importancia el que existan mecanismos para su evaluación y así eficientar y extender los alcances del programa. La evaluación se convierte en un instrumento de gran valor porque permite mejorar la eficiencia del gasto público en programas sociales. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 78 establece la obligación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de realizar evaluaciones a los resultados de los programas, sujetos a las reglas de operación, por conducto de instituciones académicas y de investigaciones u organismos especializados de carácter nacional e internacional. El Coneval, la Secretaría de Hacienda, Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública emitieron en marzo de 2007 los lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la Administración Pública Federal. Perdón. El propósito de este documento normativo consiste en regular la evaluación externa de los programas de desarrollo social y establecer criterios y metodologías rigurosas para llevar a cabo la evaluación de los programas incluidos en la política social. Esto nos ayuda para que la Auditoría Superior de la Federación, cuando nos hace auditorías, luego nos dice que no contamos con la metodología para llevar a cabo estos programas. Y esto nos ayuda obviamente a eficientar tanto nuestro trabajo como llevar el control para lo que es las cajas. También desde el Poder Legislativo se fueron implementando medidas para aumentar las estrategias de evaluación. Con la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, aprobada el 20 de diciembre del 2000, se creó la Auditoría Superior de la Federación, la cual sustituyó a la Contaduría Mayor de Hacienda. A través de la auditoría, el Congreso también tiene un papel importante en la rendición de cuentas, especialmente a través de la división de la Auditoría Superior de la Federación, enfocada a la auditoría de desempeño. La Ley General de Desarrollo Social, publicada en el año 2005, crea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, que tiene facultades técnicas y de vinculación amplias para diseñar, promover, aplicar y difundir diferentes tipos de evaluación. A pesar de que el gobierno ha mejorado su capacidad de evaluación de programas, la mayor parte de sus capacidades están en el Coneval y Cedesol, cuyo campo de actuación es la evaluación de programas y políticas sociales. La evaluación del INAES
El INAIS es uno de los primeros organismos en ser evaluados en su desempeño en términos de costo-beneficio. Este tipo de metodología ayuda a medir no solo a la eficacia de un programa, sino su efectividad. De acuerdo al Coneval, el FONAIS tiene una eficacia del 99.9% y un presupuesto ejercido de 2.114 millones de pesos. Dicho programa entrega adicionalmente los siguientes apoyos: asesoría técnica, capacitación y financiamiento de servicios. En el seguimiento de los apoyos otorgados, el 22 de julio del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de Organización y Funcionamiento del INAIS. A través de este acuerdo se establecen las facultades y funciones del instituto, pormenorizando lo relativo a las coordinaciones generales de finanzas populares y de operación, del cual se desprenden, entre otras atribuciones, las siguientes. De acuerdo al artículo 20, la Coordinación General de Finanzas Populares tendrá las siguientes atribuciones: emitir los procedimientos, directrices, criterios y lineamientos que orienten y regulen la operación de los instrumentos y tipos de apoyo, orientados al fomento y consolidación de las actividades de ahorro y crédito que realizan los organismos del sector, a fin de garantizar el adecuado ejercicio de los recursos públicos en la prestación de apoyos y estímulos a los organismos del sector. Asesorar en la aplicación de los procedimientos, directrices, criterios y lineamientos correspondientes al instrumento y tipos de apoyo a cargo de esta unidad administrativa. Por lo que respecta a la Coordinación General de Operación, el acuerdo señala lo siguiente: emitir los procedimientos, directrices, criterios y lineamientos operativos que orienten y regulen las actividades de las delegaciones. Coordinar las actividades de las delegaciones, supervisión y evaluación. Coadyuvar con las coordinaciones generales del Instituto en la elaboración, actualización y difusión de los procedimientos, directrices, criterios y lineamientos operativos que regulen la operación de los instrumentos y tipos de apoyo contenidos en las reglas de operación. En el año 2013 se practicó a la Coordinación General de Finanzas Populares, el órgano interno de control le realizó una auditoría, en el cual le hizo ciertas recomendaciones, en la cual una de ellas decía que derivado de la aplicación del cuestionario de control interno que se practicó al personal de la Dirección General de Finanzas Populares, se detectó que la dirección referida no le compete realizar visitas de supervisión a las representaciones federales, ahora delegaciones, en lo concerniente a los apoyos que se otorgan para el fomento y consolidación de la banca social, situación que se considera un poco incongruente, ya que son los que, esa dirección es la que ve directamente y promueve los apoyos. También el órgano interno de control dio la recomendación siguiente: establecer un programa de supervisión en coordinación con las representaciones federales del FONAIS y unidades administrativas con objeto de vigilar la correcta aplicación de los apoyos otorgados a las empresas sociales de financiamiento, que garantice que los recursos se inviertan puntualmente conforme lo autorizado, tanto documentalmente como lo referente a la instalación y puesta en marcha. De lo anterior se puede observar que es necesario que en el marco de las atribuciones que les confiere las coordinaciones generales de operación y finanzas populares, tanto en los manuales de organización como en los procedimientos operativos, se definan o complementen las funciones y actividades que deben llevar a cabo para un correcto seguimiento de los apoyos otorgados y que estos cumplan con la finalidad última para lo cual fueron autorizados. Como conclusión, la evaluación nos permite obtener una inmediata retroalimentación en la determinación de criterios de aplicación de dicho programa y la posibilidad de replicarlo en otros programas de la misma dependencia, eliminando la resistencia a participar en este tipo de ejercicios, que muchas veces es visto como un distractor de las actividades normales. De igual manera, que las funciones y atribuciones de las coordinaciones generales del INAIS permitan el adecuado seguimiento a los apoyos que se otorgan. Si es necesario, se modifiquen los manuales respectivos o a través de planes de trabajo conjunto las áreas puedan coordinarse y de esta forma hacer un mejor uso de los recursos públicos y su otorgamiento. Eso sería todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a las dos. Igual pregunto, ¿hay preguntas o comentarios? ¿Los dejamos al final
junto con el resto de las exposiciones. Bueno, les voy a pedir a la compañera Daniela Gutiérrez Torres que nos acompañe con su exposición. Estaba programado que ella participara con otra compañera, pero va a exponer ella sola. Su tema está relacionado en la economía social y los jóvenes. Le voy a pedir que pase para acá y nos pueda apoyar con su parte. Está guardada. Dani, te voy dejando el micrófono para que por favor te presentes y nos hables de tu tema en lo que ponemos tu presentación. Por acá. Sí. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, yo vengo a presentarles el tema principalmente de jóvenes, que es el tema que he estado trabajando durante todo el año en el instituto. Hemos estado desarrollando pues diferentes metodologías y hemos tenido pues algunos acercamientos con jóvenes para ver qué es lo que necesitan y qué es lo que el instituto debe de hacer. Bueno, el ingeniero Carlos Rojas ya ha mencionado en múltiples ocasiones que el tema de jóvenes es prioritario. Precisamente por esto se hizo un diagnóstico. Bueno, Adán Peña fue el que se encargó de hacer este diagnóstico. Bueno, es una cosa así que se recopiló de información estadística acerca de este tema, porque a pesar de México ser un país joven y tener lo del llamado bono demográfico que existe, no existen políticas públicas para jóvenes. O sea, la mayoría de las políticas públicas y por ende la mayoría del presupuesto se centra de los 0 a los 18 años. También la mayoría del presupuesto se destina a la parte educativa, pero sin embargo, pues muchos que no tienen la oportunidad de seguir estudiando, pues ¿qué pasa? O sea, terminan la escuela hasta el grado hasta el que pueden llegar y pues digamos se caen. O sea, no tienen forma de poder incluirse productivamente en el mercado laboral, y los que lo pueden hacer es bajo, pues digamos que es un sistema bastante precario, en donde no tienen ni seguridad social, digamos que los contratan por honorarios. O sea, existen diferentes figuras para que no se les pague todas las prestaciones de ley, pues que tienen derecho, ¿no? Entonces, para que sus derechos se ejerzan y para que puedan tener, digamos, una ciudadanía plena, que es la parte de la ciudadanía social, porque o sea, ser un ciudadano no significa nada más votar, ¿no? Entonces, es también la parte del bono demográfico, ver de qué forma se pueden elevar los índices de productividad, que como también se presentó en el Plan Nacional de Desarrollo, pues son índices negativos. O sea, y también vemos que México se ha quedado económicamente estancado desde hace muchos años. Vemos crecimientos económicos que no van a traer un bienestar óptimo a la sociedad. Entonces, bueno, por esto yo les voy a presentar este tema. Vamos a empezar con algunas estadísticas de jóvenes, por favor. ¿Yo le paso? Gracias. Bueno, 26% de la población se encuentra en el segmento de 15 a 29 años. Bueno, esto es más o menos esta tabla para que vean la parte de los grupos de edad. Vemos que las ciudades de más de 100,000 habitantes concentran el 50% de los jóvenes, los cuales nos habla de que una mayor condición urbana, desarraigado a las comunidades rurales del país. El 25% de los jóvenes se concentran en comunidades rurales de menos de 2,500 habitantes. Entonces también esta distribución de la población es también ver los focos donde debemos poner nuestra atención. Y bueno, pues digo, en general se tiende siempre a la parte de la urbanización. También pues, o sea, bueno, como también hemos visto, pues nos enfrentamos a un campo que está abandonado y que los jóvenes ya no tienen ese arraigo, o sea, ya no se quieren quedar en sus comunidades. Al contrario, sus expectativas pues son o migrar a Estados Unidos o migrar aquí dentro, ¿no? Dentro de la ciudad para buscar pues algún tipo de trabajo. Vemos que 4 de cada 10 migrantes mexicanos se van hacia Estados Unidos y son jóvenes menores de 24 años. O sea, también por eso pues digamos que surgen otros fenómenos como la parte de feminización de la pobreza. Por ejemplo, vemos comunidades en las cuales hay pues puras mujeres, ¿no? 1 de 4 jóvenes son pobres extremos. Bueno, este dato también pues es importante porque vemos, bueno, la pobreza es un tema bastante complejo que tiene diferentes dimensiones, como lo
la metodología del Coneval, que es la parte de que se mide toda esta parte multidimensional de la pobreza, pero la parte del ingreso creo que es fundamental y creo que es central, porque una vez que tú tengas un ingreso digno, puedes solucionar muchísimas otras carencias, ¿no? Bueno, según la OCDE, cerca de 25% de los jóvenes mexicanos no estudian ni trabajan. También, bueno, este es un fenómeno pues que se ha detectado desde hace muchos años y que las cifras no han cambiado mucho. Por ejemplo, aquí se hace una comparativa desde el 97, que el 25.4% de los jóvenes estaban en esta situación, y para el 2011 tenemos que 24.7% de los jóvenes siguen en esta situación. Entonces, digamos que, o sea, el cambio porcentual pues ni siquiera es significativo. Entonces, ¿esto qué nos refleja? Bueno, por una parte, la mayoría son mujeres. ¿Por qué creen que sean mujeres? La mayoría. ¿Por qué? Porque se dedican al hogar precisamente, entonces no buscan insertarse en un mercado laboral, sino más bien, o sea, no ven la necesidad de hacerlo. Y bueno, ahí, bueno, es otro tema de que, bueno, si se les debería pagar un salario por lo que hacen, pero bueno, digamos que ya es otra cosa que también resulta bastante compleja para analizar. Pero, bueno, estas cifras nos demuestran que no se le está dando las oportunidades necesarias a los jóvenes, y pues muchos andan por ahí volando. Igual recientemente fui a unos talleres de capacitación con los becarios de oportunidades. Llevaban como 6 meses que se habían graduado y pues la mayoría pues estaban en esta situación. Algunos otros, muy pocos, pues habían podido entrar a la universidad y otros la verdad que no sabían ni siquiera qué hacer. Entonces se les planteó la oportunidad pues de la parte del emprendimiento, y con lo cual pues llamó la atención de varios, ¿no? Porque pues te tienen que presentar primero que existe esa opción para que tú la conozcas y para que puedas pues empezar a hacer algo con esto, porque o sea, la verdad que no conocen esa opción. O sea, les hablas de emprendimiento y pues es algo que resulta totalmente lejano a ellos. Bueno, esto es un poco también de las cifras de deserción, igual les puedo pasar la presentación. El programa Oportunidades atiende, por ejemplo, a 5.787.854 jóvenes becarios, de los cuales 980.000 cursan la educación media superior. El 61% de las familias beneficiarias del programa habitan en las localidades rurales, 18.8% en las localidades semiurbanas y el 20.2% de las localidades urbanas. ¿Por qué les hablo del programa de oportunidades? Porque se encuentra en uno de los objetivos del proyecto Escala, que posteriormente les voy a presentar, porque creemos que es un foco de atención bastante importante, siendo oportunidades pues el mayor programa social que existe en México, al que se destina un presupuesto bastante grande. Entonces no nada más es la parte de darles becas, sino también es la parte de la inclusión productiva, porque tú les das esa beca durante toda su vida, se acaba de ampliar a media superior y de pronto, o sea, es justamente lo que les comentaba, o sea, se caen, o sea, ya no ven vías para poder insertarse en el mercado o no saben ni para dónde, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, esas cifras también de desempleo son bastante importantes, porque bueno, uno de los problemas principales a los que nos enfrentamos es el desempleo juvenil. O sea, si nosotros comparamos el desempleo juvenil, es del 8% y el desempleo nacional es un 4% aquí en México. Digamos que la parte internacional también ha sido un foco de atención, porque existen alrededor de, me parece que son 7 millones de jóvenes alrededor del mundo que están en esta situación de desempleo, y los índices así comparativos siempre van a ser los mismos. O sea, los que más están sufriendo de esta problemática son los jóvenes. Bueno, también tenemos la parte de la violencia y de la delincuencia, que también jóvenes son víctimas y victimarios excluidos de canales de inclusión social y mecanismos de transmisión de normas y valores básicos. Bueno, las consecuencias, que los jóvenes fueron responsables de la mitad de los delitos en el año 2010. De los jóvenes que participan en delitos, 6 de cada 10 tenían entre 18 y 24 años y 9 de cada 10 eran hombres. Bueno, también la situación de desocupación, que bueno, de los jóvenes, bueno, el 53% de la población
desocupada son jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el resultado de esta desocupación? Pues que son captados, los jóvenes en situación de riesgo, pues son captados por estas redes delictivas, ¿no? Entonces es muy fácil, o sea, que si llegan estas redes que están bastante organizadas y les ofrecen un sueldo de sicarios, que resulta bastante atractivo para ellos, pues simplemente lo toman. Entonces también es lo que pasa con los jóvenes que están en situación de reclusión, pues generalmente cuando salen vuelven a reincidir, porque ya tienen ahí su lugar apartado, ¿no? En estas redes, porque no hay alguien que les ofrezca o que les enseñe también, o sea, es una cuestión de valores, o sea, tú ya ves en las noticias a chavitos que, ¿cuántos años tienen? 13 años y ya han matado a 50 personas, o sea, digo, suena muy ilógico, pero la verdad que así ha sido y así se ha presentado este tipo de problemática. La que sigue, por favor. Bueno, como ya les había comentado, pues México es un país joven, alrededor de la mitad de la población se encontrará en edad de trabajar durante los próximos 20 años. Y bueno, este bono demográfico, pues del que tanto se ha hablado, pues se puede usar, digamos, para bien o para mal. O sea, puede resultar que tengamos todavía una gran porcentaje de la población que está desocupada, que sean jóvenes, o podemos usarlo para la parte de crecimiento económico, ¿no? Y bueno, el mayor reto pues es la parte de la inclusión productiva de los jóvenes. Por ahí traigo unos videos, si los podemos pasar, por favor. Intro escala.
¿Duraba mucho el video? No, ese creo que ya es rápido, sí, son rápidos. Faltaba otro, pero a ver si se puede ahorita cargar, si no, no importa. Bueno, pues les quería mostrar un poco de los materiales que se han generado dentro de la dirección. Este video lo hizo un chico que se llama Víctor, que está también en la parte de del equipo de Escala. Lo que queremos hacer con los jóvenes es generar también este tipo de materiales, y digamos que el primer objetivo y el principal del proyecto Escala es generar un nuevo diálogo con los jóvenes. Entonces, bueno, creemos que debemos de abrir los canales de comunicación de una manera muy asertiva hacia ellos y acercarnos a ellos de esta forma, planteándoles digamos a través de la página de internet, que me gustaría mucho enseñárselas, pero ahorita como es toda la parte de la mudanza está totalmente caído el servidor, digo ahorita no sé si ya funcione, pero creo que no. Todo lo vamos a hacer a través de la página de internet. Me gustaría ahorita enseñarles el esquema del proyecto Escala. Digo, no sé, por ahí creo que ya les había mencionado también el licenciado Jorge Díez un poco del proyecto. Entonces ahorita vamos a continuar con la presentación. ¿Si quieres la presentación? Sí, sí. Ahí está. Bueno, estos son los principales objetivos, como les mencionaba el primero, que es construir una nueva relación y diálogo con los jóvenes para facilitar su inclusión al trabajo formal. Generar proyectos productivos sostenibles, innovadores, enriquecedores del medio ambiente y que generen empleos formales. Esta parte de los empleos formales la consideramos fundamental porque tampoco queremos generar pues este tipo de luego que se generan changarritos o pequeñas y medianas empresas que no están registradas ante Hacienda, sino más bien es promover todas las figuras asociativas que tiene la parte de la economía social y solidaria para que estos jóvenes pues les sea más fácil y tengan muchos incentivos de nuestra parte y de otras instancias gubernamentales para poder crecer y fortalecerse. También, bueno, lo que se ha visto y también, bueno, fue parte de lo que escribí en el ensayo, es que pues los jóvenes, digamos, ya se organizan de esta manera, o sea, hemos visto y estudiado pues varios casos que ya se organizan de forma colectiva, bajo los valores, digamos, que promueve la economía social, son socios igualitarios, y así se llaman a ellos mismos, que el colectivo Muñeca Fea, que el colectivo de esto, o sea, así se llaman ellos mismos. Nada más es cuestión de presentarles de forma transparente la información de, bueno, ustedes podrían, bueno, ya son la economía social, nada más de qué forma se pueden formalizar y tener mejores beneficios, ¿no? También el tercer punto es iniciar la construcción de la etapa productiva del programa de oportunidades, por eso nos centramos en esta población objetivo. Contribuir a la restauración y enriquecimiento del tejido social, ¿no? Que bueno, este cuarto pues es resultado de todo lo demás que se va a hacer. Bueno, el proyecto Escala tiene 3 vertientes operativas. Bueno, todo esto ya lo van a ver reflejado en las reglas de operación para el 2014. Se las explico rápidamente. La primera vertiente, vamos a trabajar con jóvenes de educación pública a nivel media superior y superior. Bueno, se trabajará con alumnos y alumnas de tercer grado de instituciones públicas seleccionadas de educación media superior y de cualquier grado de educación superior. ¿Por qué lo hacemos así? Porque en la parte de media superior pues todavía son menores de edad, entonces nosotros vamos a empezar a trabajar con los jóvenes desde que tienen 16 años para que puedan empezar a recibir estímulos económicos para que puedan generar sus proyectos productivos. Pero bueno, sabemos que ya cuando se trata de un financiamiento ya más en forma para ya poner en marcha el proyecto productivo, el financiamiento ya tiene que ser para de 18 años hasta 29, que es con la población con la que vamos a trabajar. Se otorgarán estímulos para la generación de anteproyectos productivos. ¿Por qué de anteproyectos productivos? Que esa es la primera etapa, porque lo que queremos es incentivar las ideas, porque digamos que ya tienen alguna idea,
pero no son nada más ideas así que todavía están en el aire, sino lo que se busca con el anteproyecto es que estas ideas las puedan aterrizar, o sea, siendo como un semillero de negocios, y para esto ya también se desarrolló una metodología que son preguntas bastante básicas, pero que sí los hacen reflexionar para ver qué es lo que quieren hacer con su idea y cómo lo pueden ya reflejar en la realidad de un proyecto productivo. Después, dando continuidad a su desarrollo a nivel ya de proyecto, que esa ya es la segunda etapa, donde ya presentan un proyecto productivo ya con un plan de negocios como tal, y para su puesta en marcha y maduración, que también son las siguientes etapas. Por eso se llama escala, porque es como una escala que vas ascendiendo en diferentes escalones. Y bueno, a los jóvenes del programa Oportunidades se les convocará y apoyará a través de la Coordinación General del programa. La que sigue, por favor. Esta es la escala de la que les estaba comentando, igual, o sea, como esquematizado, es un poco más sencillo de entender. Entonces, entran los estímulos a los anteproyectos. Si tu anteproyecto, aquí se van a hacer concursos internos dentro de cada uno de los planteles, se van a hacer comités de selección de los mismos planteles que van a estar conformados por una cuestión también pues de transparencia. Ya nosotros dictamos que fueran profesores de la escuela, que fueran también representantes de organizaciones sociales, exalumnos, para que pudieran evaluar estos mismos anteproyectos, porque finalmente pues son los que conocen a los jóvenes, porque también se hizo una matriz de evaluación para evaluar estos anteproyectos. Entonces también, por un lado, estás evaluando las ideas, qué tan innovadoras son. Obviamente queremos promover la parte de innovación, la parte tecnológica, para que no se sigan generando más pues cafés, internets y misceláneas, o sea, porque la economía no va a crecer si seguimos financiando este tipo de proyectos, ¿no? Te tienes que ir por la parte ahorita de tecnología y por la parte de innovación. Entonces, digamos que se evalúa por una parte el anteproyecto y por otra parte también se evalúa al emprendedor. Entonces, por eso también los jóvenes tienen que presentar sus proyectos de manera oral, porque, bueno, igual y tienen asertividad en lo que pueden escribir, pero no lo tienen en comunicarla. Entonces creemos que sí es importante potenciar este tipo de habilidades emprendedoras, porque para que funcione algún tipo de emprendimiento se necesitan las dos, ¿no? O sea, la parte del proyecto y la parte del emprendedor que sí de verdad está interesado y que sí de verdad pues quiere echarle ganas para ponerlo en marcha y que sí lo considere como una fuente para autoemplearse posteriormente. Ya la segunda parte, que es la del proyecto productivo, que es la del financiamiento, se les van a dar 30,000 pesos por joven, topándolo, según aparecen reglas, hasta 250,000 pesos por proyecto. La tercera parte son los reportes, que es la parte del seguimiento de la evolución de la empresa. Aquí pues ya la empresa, digamos que ya tuvo como pues cierto ciclo de vida, entonces ya está en una etapa más madura, y aquí es cuando nos comprueban la parte del recurso, pero queremos que sean los mismos jóvenes los que se acerquen con nosotros, o sea, que no tengamos que estarlos persiguiendo, ¿no? Entonces, para esto pensamos meter algún tipo de incentivo y de estímulo, por ejemplo, generar una base de datos para la parte de vinculación con mercados. La parte cuarta y quinta, que es el estímulo a capital de trabajo y nuevas ideas. Esto ya no nos corresponde a nosotros, porque también, o sea, creemos que es importante trabajar con otras instituciones, pues para que ya retomen estos proyectos que ya generaron otro tipo de necesidades y las puedan atender, porque digamos que esa ya no es nuestra tarea. Digamos que es que cada instituto haga lo que le corresponde, que también, o sea, suena muy fácil de hacer, pero es creo que lo que menos hacemos en la parte de políticas públicas y en la parte de gobierno. Entonces, bueno, aquí pues por ejemplo puede ser el INADEM, Finova, que es un fondo para la innovación, NAFIN, y Financiera Rural, por ejemplo, ¿no? Así que le regresamos a la otra, una antes. Y bueno, la segunda vertiente operativa es la parte de organizaciones de la sociedad civil a través de la CEGOV. Bueno, la CEGOV tiene una red que se llama Viral, que tiene varias organizaciones dentro de esta red, que lo que hacen es que trabajan con jóvenes que están en esta parte de
pues que se está tratando la parte de reinserción a la sociedad, ya sea que estén en situación de riesgo o que ya incurrieron en algún delito. Entonces es la parte pues de mucho que trabajan con la parte de resiliencia y para poder nuevamente generar hábitos laborales para que ya se puedan insertar productivamente. Digo que es un trabajo bastante complejo y nosotros directamente no podemos trabajar con este tipo de jóvenes, sino más bien necesitan todo este proceso previo, que es un proceso psicosocial bastante complejo, para que ya entremos nosotros y les ofrezcamos la parte del emprendimiento y de generación de proyectos productivos. Porque si no, pues digamos que pues yo llego y les digo que emprendan y bueno, evidentemente no nos van a hacer caso, ¿no? Porque tienen algunas otras prioridades y ya es como una cosa pues sí, psicosocial bastante fuerte que se tiene que trabajar. En la tercera vertiente, que son con otras instituciones federales, gobiernos estatales y municipales, aquí la idea es generar, a partir de temas específicos con instituciones, generar proyectos productivos. Entonces, si podemos poner el otro video, por favor. Les quiero mostrar lo que hicimos del proyecto Escala, lo que se pudo hacer este año con las reglas que ahorita tenemos, que fue una convocatoria que sacamos con el FONART, donde se premiaron a las mejores piezas artesanales. Nunca se había hecho en el tema de artesanía pues algo específico para jóvenes, tuvimos muy buena participación, de hecho fueron 500 piezas y bueno, este es el video. Todas estas piezas son generadas por jóvenes. Y fue muy interesante platicar con todos los artesanos porque pues sí, muchos te cuentan pues la parte de toda su historia de vida, a lo cual que creo que uno debe ser muy sensible, unos que no pudieron ya seguir estudiando, entonces que esto lo consideran como una de las alternativas porque pues la parte familiar siempre es muy importante. Entonces a muchos de ellos pues aprendieron a hacer estos porque su familia es una familia de artesanos. Algunos otros sí están estudiando, hay algunos por ejemplo que estudian Derecho pero que les gusta la artesanía, otros que estudian Finanzas pero también les gusta generar piezas artesanales. Este fue el galardón nacional, es un cuadro en concha nácar. Eso es el jurado calificador que estaba viendo las piezas. De la parte más importante. Bueno, y básicamente lo que dice es que pues los jóvenes que tienen todo este talento y todo este potencial, pues pues que se den cuenta que sí se pueden, o sea, muchos eran las primeras piezas que registraban en concursos. No queremos generar ahí como cierto clientelismo hacia los concursos, sino más bien que de aquí, o sea, de que mira, tu pieza fue premiada, se genere un incentivo
para que puedan posteriormente generar un proyecto productivo con base en esto. Entonces, bueno, pues básicamente ese es el proyecto a escala y bueno, de eso se trató pues el ensayo que hice. ¿Y tienen alguna pregunta con el tema de jóvenes? ¿No? Sí, pues de hecho la ceremonia de premiación fue en pues aquí abajo, en la Galería de Arte. Entonces, bueno, ahí tratamos de pues tener invitados que pues estuvieran interesados en comprar las piezas, ¿no? Y sí, varias se vendieron y las restantes, bueno, de las no ganadoras y las sí ganadoras pero que no se vendieron, están ahorita en la tienda Juárez. Me parece que van a estar, bueno, pues ya queda pues lo que resta de diciembre y en enero ya se van a devolver a los artesanos. Sí, vayan a la tienda Juárez, allá abajo está la exposición de jóvenes creadores del arte popular mexicano, que así llamamos a la convocatoria. Bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Tenemos un problema con la batería del micro, si a los ponentes participantes les podemos poner el lavalier. Ah, ok. Cambiamos las pilas. En lo que cambiamos las pilas, les voy pidiendo a los compañeros Jorge Flores Carvajal y Néstor Daniel Guerrero Viesca que pasen al frente, por favor. Ellos nos van a apoyar con la participación. El artículo 58 de la LES, es decir, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, en relación con el reglamento en materia de sanciones. Vamos colocando su… Listo, pues bueno, ¿con quién comenzamos? ¿Con Daniel? Te dejo el micrófono, Daniel. Muchas gracias. Gracias, buenos días. A nosotros nos tocó hablar del reglamento, del artículo 58 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo, del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al sector social de la economía, la LES. Sí, está un poco larguito, le damos a la siguiente. Es un poco de los antecedentes referente al FONAES, mediante el acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 4 de diciembre del 91, se estableció el programa del Fondo de Apoyo a las Empresas de Solidaridad, lo que conocemos como FONAES, cuyo objetivo es apoyar proyectos productivos para campesinos, empresas para campesinos y para campesinos indígenas, y para las áreas urbanas, específicamente a indígenas y grupos populares. De aquí pasamos a la expedición de la ley, de la LES, que la Secretaría de Economía dio a conocer en el 2012 a través del Diario Oficial. Esta ley tiene la finalidad de establecer mecanismos para facilitar la organización y expansión de la actividad económica del sector social de la economía y la responsabilidad del fomento e impulso por parte del Estado, así como definir reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento del sector social de la economía. Y nos remitimos a la actualidad en la última reforma de la LES, en junio de este año, en la que se especifica, bueno, 58 establece que el INAES podrá aplicar sanciones administrativas a quienes simulen ser organismos del sector social, sujetando la imposición de dichas sanciones al reglamento que expida el Ejecutivo Federal. ¿Sí?
El artículo 58 de la ley establece que el instituto podrá, textualmente dice, el instituto podrá imponer sanciones administrativas en los términos previstos por el reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal a los organismos y sus administradores que, simulando ser organismos del sector, gocen o pretendan gozar de los beneficios de esta ley. Este artículo es un mandato expreso y directo de la ley, por lo cual existe la obligación de expedir el reglamento que nos atañe. ¿Sí? Ahora, no existe un plazo, la ley no expresa un plazo o una fecha límite para la expedición del reglamento. Más sin embargo, existe en la actualidad una necesidad real de realizar la tarea de manera muy puntual para emitir el reglamento, ya que con las experiencias que el FONAES en el pasado, ya que con la experiencia del FONAES, perdón, se me fue la idea, con la experiencia de FONAES, en casos de simulación, pues resulta necesario emitir dicho reglamento. Ahora, los hechos que debe comprender o abarcar serán los de aplicar sanciones a quienes simulen ser organismos. Ya lo dice el artículo 58. Se aplicarán sanciones administrativas a quienes simulen ser organismos del sector. ¿Para qué? Para obtener algún beneficio o prerrogativa de esta ley. ¿Sí? Ahora, ¿quién tiene la facultad de expedirlo? La Constitución, en el artículo 89, fracción 1, dice que el titular del Poder Ejecutivo Federal cuenta con dichas facultades para la emisión de dicho ordenamiento, así como también lo establece el mismo 58 de la ley. Las instancias que participan en la expedición y la realización y la investigación del reglamento, pues obviamente nos corresponde a nosotros como instituto a realizar un anteproyecto, la unidad de asuntos jurídicos de esta Secretaría de Economía, haciendo observaciones, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, emitiendo su visto bueno, la COFEMER y el Diario Oficial en la publicación de dicho reglamento. ¿Sí? Aquí tenemos algunas vulnerabilidades de lo que se hizo en el primer semestre de este año, con algunas visitas que se realizaron a distintos estados. Lo que arrojó fue, en las representaciones se tienen planes de negocios o proyectos clonados por consultores que solo se sustentan documentalmente y que no cuentan con indicios suficientes de veracidad en el contenido. Me tocó en lo particular hacer unas visitas y pues hasta cierto punto algunos proyectos pues te daban risa, porque únicamente le cambiaban obviamente los nombres, los integrantes, y hasta algunos le ponían fotos. A lo mejor me imagino yo los consultores llevándose a los integrantes de distintos proyectos con la misma finalidad, y me los imagino yo, ponte ahí para la foto, entonces ya se pasan al otro integrante y pues cámbiate de ángulo para que se vea diferente. O sea, te da risa, pero es un problema real que FONAES tiene o que tuvo. ¿Qué más? Documentos con los que en apariencia se acredita ser población objetivo. Esto es el Seguro Popular, que yo creo que cualquiera lo puede obtener. También me tocó hacer visitas en las que llegabas al domicilio del representante social y no sé, a lo mejor en la entrada me tocó ver un Mercedes-Benz. Entonces no te explicas, ¿no?
También identificaciones de integrantes o socios de grupos o empresas sociales que desconocen las solicitudes de apoyo que se tramitan en su nombre. Esto yo creo que, no sé, a lo mejor un 80% nos tocó a todos los que hicimos las visitas. Llegabas a hacerles preguntas sobre el proyecto y tenían un desconocimiento total del proyecto, y les preguntabas que por qué estaba aquí su identificación, si era integrante del grupo, y te decían, no, pues yo únicamente me la pidieron y yo se las entregué, es que para un negocio y no sé qué, o sea, no, un total desconocimiento del proyecto. Las solicitudes de apoyo para adquirir bienes y o servicios que ya fueron adquiridos, por lo que los apoyos provenientes del programa FONAE se utilizan para pago de pasivos. Llegabas al domicilio del representante o al lugar del negocio donde se pretendía poner y ya existía el negocio, ya existían los bienes, todo esto pues con la finalidad de obtener el beneficio de los apoyos de FONAE. Bien. Las vulnerabilidades citadas han generado un efecto negativo, la proliferación de cadenas de consultores que no están regulados y que presentan proyectos duplicados, que solo se sustentan documentalmente, no cuentan con indicios suficientes de veracidad en su contenido y que son presentados con la finalidad de obtener de forma indebida recursos provenientes del programa FONAE. ¿Sí? Y bueno, las consecuencias adversas de las vulnerabilidades mencionadas podrían ser minimizadas o en su caso subsanadas con la expedición de este reglamento. Quiero también hacer una acotación referente a la reforma que se hizo. No se va a reglamentar toda la ley, sino nada más lo señalado en el artículo 58. Y pues eso sería todo ya en lo específico. Aquí mi compañero Jorge intervendrá. Gracias, Daniel. Buenos días, mi nombre es Jorge Manuel Flores, les voy a hablar acerca de los elementos especiales y esenciales que debe contener este reglamento. Primeramente, creo que es importante recalcar que la virtud de este diplomado ha descansado sobre la idea de los aspectos positivos que tiene el sector social de la economía, cuestión que absolutamente comparto. Sin embargo, también es posible que existan personas, sujetos que, valiéndose del dolo, del engaño, pretenden engañar al instituto con la finalidad de recibir los apoyos que prevé la ley. Ante estas conductas es necesaria pues y obligatoria la expedición del reglamento. Las generalidades básicas las comentó mi compañero licenciado Daniel, y esta exposición, esta breve intervención radica precisamente en atender los aspectos que, si bien no fueron tan tratados en el diplomado, es cierto que los podemos encontrar durante la práctica y que tenemos que tener previsiones. Siguiente, por favor. El objeto general de este ordenamiento, que es el reglamento, es básicamente sancionar administrativamente a organismos y a quienes funjan como sus administradores. Sancionar administrativamente, ¿qué significa? Que independientemente de las acciones legales, civiles o penales que pudieran resultar de la simulación, también la administración pública, por conducto del instituto, debe reaccionar con determinado rigor para inhibir estas conductas, para evitar que se sigan propagando. Entonces, es necesario que el Poder Ejecutivo, a través de las herramientas coercitivas que son propias de su naturaleza, intervenga para atender esa problemática. A continuación, este objeto general, y en apego al artículo 58 de la ley, quisiéramos enfatizar, es que esta simulación va a ser sancionada cuando los supuestos organismos gocen o pretendan gozar de los beneficios y prerrogativas que establece la ley. ¿Esto qué quiere decir para efectos prácticos y ya contando con nuestro proyecto final de reglas de operación? En primer lugar, significa que la simulación podrá existir durante el lapso que existe entre la solicitud del apoyo y la resolución a la misma, sea que el apoyo sea o no autorizado. Segundo supuesto, que los apoyos sean autorizados, pero que estos no hayan sido aún entregados. Y tercer supuesto, aun cuando ya hayan sido entregados los recursos total o parcialmente.
A esto se refiere el aspecto genérico, el objeto genérico de este reglamento que se basa en el artículo 58 de la ley. Ok, hay otras generalidades que comentaba ya el licenciado Daniel y que algunas se desprenden de manera obvia del artículo 58, otros no tan obvia, pero sí de manera natural cuando instrumentamos el esqueleto de este ordenamiento. Primera gran generalidad, debe ser expedido por el presidente de la República. Ya también se hizo la acotación de que, bueno, si bien le toca oficialmente al titular del Poder Ejecutivo la emisión formal de este ordenamiento, pues el anteproyecto le toca particularmente a la Secretaría de Economía por conducto del INAES. Segundo, se debe precisar en este reglamento qué unidad administrativa va a ser la encargada de su aplicación. Actualmente, con la normativa que tenemos, el acuerdo de organización en su artículo 24, última fracción, establece que corresponde a la Coordinación General Jurídica iniciar los procedimientos para sancionar ese tipo de conductas ilícitas, emitir las resoluciones y notificarlas a los particulares. Siguiente generalidad. A partir de esta generalidad voy a hacer un poquito más mención adelante y aquí solamente voy a hablar de manera genérica. También debe establecer este reglamento a qué sujetos va a ser aplicable. Siguiente, debe prever una definición de simulación y los momentos en que ésta podrá presentarse. Siguiente, casos concretos de simulación. Siguiente, precisar quiénes serán considerados organismos del sector y administradores. Señalar sanciones específicas y los criterios para su imposición. Y por último, referir el procedimiento para la aplicación de las sanciones y los medios de impugnación a efecto de respetar la garantía de defensa y el debido proceso. Por favor, la siguiente. Ok, decíamos, sujetos. En nuestra apreciación, los sujetos en quienes debe recaer el imperio de este ordenamiento, el reglamento, deben ser: 1, organismos del sector, que son los que hemos manejado generalmente aquí en el diplomado; 2, los organismos de integración; y por último, los organismos de representación. ¿Por qué tenemos esta apreciación? Porque esos tres entes comparten un mismo ADN, permítanme hacer aquí la expresión de esa manera, comparten la misma célula, y por lo mismo los tres son susceptibles de cometer infracciones para obtener indebidamente los estímulos, de cometer los actos de simulación para obtener los beneficios que establece la ley. Ahora bien, también el artículo 58 de la ley dice que se debe sancionar a los administradores. Debemos acotar, para efectos reglamentarios, qué es administrador. Apoyándonos un tanto en la doctrina jurídica, encontramos que administradores son las personas que desenvuelven sobre bienes y derechos de los organismos una actividad dirigida a hacerlos servir de distintas formas, en provecho de los organismos. Es decir, como todo administrador, quienes llevan a cabo esta función dentro de un organismo buscan conservar o incrementar el patrimonio de los organismos. Eso es lo que hace la función de un administrador. Siguiente, por favor. Ok, ahora pasamos a proponerles una definición de lo que es la simulación. Verán, la simulación forma parte de algo que conocemos como doctrina general de la apariencia jurídica. Esta simulación es definida de múltiples formas. Sin embargo, la mayoría de estas definiciones convergen en esos elementos. Primero, que existe una manifestación de voluntad hacia el exterior. Esta manifestación lleva implícito el acuerdo simulatorio de dos o más personas. Nos estamos poniendo de acuerdo para engañar a alguien. Segundo elemento, resulta de esto el engaño. Buscamos engañar a alguna persona con la finalidad de aparentar algo. Entonces, esos tres elementos, este trinomio, es lo que hace la base de la composición de la simulación. Ahora, para efectos de nuestro reglamento, que ya tenemos que aterrizar ya toda esa idea en alguna cuestión concreta para poder sancionar, porque ese es el acto base para, la idea base para el acto de autoridad que se va a emitir, nos propondríamos la siguiente definición. Entendemos por simulación la declaración de ser organismo del sector social de la economía sin serlo en la realidad o en la figura jurídica en que se manifiesta, con base en la cual, o sea, la declaración con base en la cual, mediante el engaño, un supuesto organismo goza o pretende gozar de los beneficios y prerrogativas que establece esta ley. Esta declaración, bueno, no tiene mucho sentido ahondar más, me parece que lo expliqué. Aquí me parece que sí debemos ahondar en esta parte, sin serlo en la realidad o en la figura jurídica. Tenemos el caso de que un grupo de personas dicen somos una triple S y nos damos cuenta que no son nada. Existe en este caso una simulación total. ¿En qué caso se aplica el segundo supuesto? Se manifiesta ser un organismo y es uno distinto del que realmente se es. Soy un grupo social, no soy una triple S, pero sí soy un grupo social. Entonces aquí la simulación es parcial.
Cuando la simulación es total o es parcial, tiene un efecto jurídico diferente, una sanción diferente. No entraré mucho en detalle en ese tema, pero sí quería quedar claro en esa parte, ¿no? A continuación, por favor. Ahora bien, tenemos que hablar de casos concretos de la simulación. No podemos imponer una sanción hablando pues, con ideas nada más, ¿no? En el aire. Es importante que dejamos definidos para efectos reglamentarios cuáles van a ser los casos de la simulación. Hemos encontrado hasta este momento 3, es probable que la práctica nos enseñe pues muchos más seguramente, ¿no? Esa es una idea que se tiene que implementar. Aquí vamos con la propuesta de aprender de la experiencia que nos va a dar el año que entra, ¿no? Primer supuesto, el organismo realmente existe, pero su figura jurídica es diferente a la manifestada, habíamos puesto un ejemplo hace un momento. Segundo, en realidad no existe el organismo y se han utilizado documentos apócrifos, alterados o con firmas falsas para aparentar su supuesta existencia, que también ya pusimos un ejemplo hace un momento. Y finalmente, no se ha cumplido la totalidad de los requisitos legales para la constitución del organismo y se incurre en utilizar documentación apócrifa o alterada o firmas falsas para acreditar la supuesta legal existencia. Estos son los 3 supuestos de simulación fundamentales que hemos encontrado y yo consideraría que van a salir un poco más durante ya en el avance del proyecto. Aquí es importante señalar que cuando hablamos de la sanción administrativa puede coexistir con otras sanciones de otra naturaleza. Por ejemplo, esta es una clara apreciación de estas posibilidades. Puede haber una falsificación de documentos, puede ser un delito que se ataque por la vía penal, puede haber fraude, puede haber peculado, etcétera, pero todas esas acciones pueden ser paralelas, pueden coexistir con este procedimiento sancionatorio. Adelante, por favor, Ale. Bien, en el caso de las sanciones, existe una serie de sanciones que es posible aplicar, sin embargo también nosotros tenemos que apoyarnos en lo que se conoce como el derecho sancionatorio para que exista una correspondencia entre la infracción y la sanción. Las sanciones que hemos visualizado son las siguientes: amonestación con apercibimiento, sería por ejemplo en aquellos casos donde se acreditó la simulación en la etapa de solicitud y no se entregó el apoyo, ¿no? Oye, aguas, me di cuenta de que hay una simulación, te amonesto con el apercibimiento de que te puedo multar si lo puedes hacer y te consideraré reincidente. Segundo caso, puede haber una multa, esta multa puede variar en función de la infracción. La prohibición para recibir apoyos, que este también es un aspecto que en vía paralela se atendió en las reglas de operación, y la inclusión en un boletín, es decir, aquellos que estén ya acreditadas la simulación, va a haber un padrón de organismos que van a ser considerados simuladores. Ahora, también es cierto que conforme al derecho sancionatorio deben haber ciertos criterios para la imposición de sanciones, no puede ser arbitraria, porque entonces, lejos de ser un acto de autoridad debidamente fundado, pues va a ser muy vulnerable en cualquier tribunal, ¿no? Los criterios que encontramos para aplicar estas sanciones son las condiciones económicas y sociales del infractor. No es lo mismo que la infracción sea cometida por una persona con escasez de recursos, aquellos que tienen ya determinado poder adquisitivo. Segundo criterio, el beneficio que se pretende obtener o el directamente obtenido. Hablamos de aquellos que intentaron obtener los apoyos pero nunca lo lograron, y 2, aquellos que efectivamente obtuvieron este beneficio. Aquí la sanción evidentemente va a ser diferente para uno y otro caso. La reincidencia, hablábamos de la reincidencia, se considera o consideramos reincidente el que comete y el que se acredita 2 o más veces una infracción. Siguiente, el grado de participación o intervención en la preparación, realización de la infracción. Aquí este último criterio obedece al dolo con el que pudo haber actuado el organismo del sector. Quisiera hacer una acotación final, porque hasta aquí acaba nuestra participación. No toda la simulación en el mundo del derecho es ilícita. Existen simulaciones que son lícitas y que incluso son aceptadas por el derecho. Por ejemplo, en el caso de los mandatos sin representación. El mandato sin representación es lo siguiente: tradicionalmente nosotros cuando celebramos un contrato por conducto de un apoderado, el apoderado dice que comparece a nombre y representación nuestra, ¿no? Ahora existe otra posibilidad donde el mandatario o apoderado, que no es lo mismo pero para efectos didácticos lo equiparon, ¿no?, puede actuar en nombre propio, actuando como si el patrimonio que está en juego fuera el de él, por alguna razón de conveniencia, ¿no? Esta simulación no será ilícita siempre y cuando no se vulneren derechos de terceros, no se busque defraudar a acreedores o 3, no se cause algún perjuicio a la ley.
Entonces, existe una posibilidad de simulaciones que pueden ser lícitas, ¿no? Y en el caso de esta simulación es evidentemente ilícita porque contraria a lo que dice el artículo 58. ¿no? Quizá el problema de la simulación, ya para también cerrar, radica en que es una cuestión muy subjetiva y muy difícil de apreciar, porque como decía, la simulación genera el efecto de ser aparente, genera ser aparente para alguien más, el tercero percibe el acto como real. Entonces, imaginemos que tenemos como una especie de naranja, ustedes la ven de frente, pero yo por atrás hago un orificio y le extraigo todo el contenido. Finalmente pongo la tapa que quité y dejo solamente la cáscara. Entonces, en apariencia existe una naranja, pero no hay contenido. Lo mismo pasa con un acto jurídico simulado. En apariencia para los terceros existe algo, pero no hay sustancia, no hay elemento que realmente pueda acreditarse que existe el acto como tal. ¿no? Y bueno, existen múltiples posibilidades de la simulación, les comentaba, y con eso concluimos la participación. ¿Alguna pregunta o comentario? Estamos a sus órdenes. Gracias. Jorge, muchas gracias. A todos los que han participado hasta este momento les agradezco. Vamos a hacer un pequeño corte de 10 minutos y regresamos.